VaticanOcatólico.com. Sacerdotes sedevacantistas que niegan el dogma católico de la salvación. Esta plática se referirá a los sacerdotes sedevacantistas que rechazan el dogma católico. Fuera de la Iglesia no hay salvación. En la última exposición discutimos cómo la Fraternidad Sacerdotal San Pío X niega este dogma. También cubrimos algunas definiciones dogmáticas que la Iglesia ha publicado sobre este asunto, donde en todas ellas ha declarado que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, y siempre excluyó toda excepción. También discutimos cómo en todas estas definiciones dogmáticas infalibles de la Iglesia, en ninguna hizo excepción para alegar ignorancia o cualquier otra cosa. Ahora mostraré cómo este dogma tan importante, que ha sido definido muchísimas veces por la Iglesia, es negado desgraciadamente por casi todos los sacerdotes sedevacantistas. La primera cosa que quiero citar viene del padre Denis Fahey, un autor famoso antes del Vaticano II que murió hace muchos años. En su libro inglés, La realeza de Cristo y la conversión de la nación judía, 1953, en la página 52, el padre Denis Fahey dice, cito, «Es posible que un miembro de la nación judía que rechace a nuestro Señor pueda tener la vida sobrenatural que Dios quiere ver en cada alma». Cierre de cita. Y continúa diciendo que el judío que rechace al Señor Jesucristo puede ser bueno con la bondad que Dios quiere. Entonces, claramente indica que el judío que rechaza a Jesucristo puede tener el estado de justificación, la gracia de la vida sobrenatural. Esto es evidentemente herético, así como hemos demostrado. Es contrario al Concilio de Florencia. Y cito esto porque es un ejemplo de cómo este dogma comenzó a ser negado en los años anteriores del Vaticano II, en fuentes falibles y por sacerdotes oficiando los sacramentos tradicionales. Y la herejía que Fahey expresa no solamente está condenada por la Iglesia, sino que es contraria a todo el mensaje completo de la Sagrada Escritura. Volveré a este punto en un momento, pero lo que es importante de comprender es que lo que él dice es aceptado básicamente por casi todos los sacerdotes sedevacantistas. Todos ellos están de acuerdo con esto. Por ejemplo, Monseñor Robert McKenna, un obispo sedevacantista más o menos conocido que realiza exorcismos. Él indicó específicamente en correspondencia con el hermano Pedro Daimen que estaba de acuerdo con lo que el padre Fahey dijo. El 15 de noviembre de 2004 le escribió una carta al hermano Pedro Daimen en la cual declaró, cito, «Estoy muy de acuerdo con lo que dice el padre Fahey», cierre de cita. Y además dijo, cito, «Padre Fahey, de hecho, en estas palabras, está reconociendo el bautismo de deseo». Entonces, para Monseñor McKenna y todos los que piensan igual que él, los judíos que rechazan a Cristo y se salvan es un simple ejemplo del, entre comillas, bautismo de deseo. En nuestro libro, que está disponible en Vaticano Católico, cubre la historia de la cuestión del llamado bautismo de deseo. Es una idea que la Iglesia nunca ha enseñado. Es una idea que fue enseñada por ciertos hombres de la Iglesia y que otros la rechazaron. No es compatible con la enseñanza infalible de la Iglesia. Pero algo más importante, el bautismo de deseo, así como fue creído por algunos santos, solo incluía gente que sabía de Cristo, que creía en la Trinidad y en la Encarnación, no como dicen estos herejes, que es para cualquier miembro de otra religión o para los ignorantes del Evangelio. Así que esta es una perversión completa de lo que algunos santos habían dicho sobre el bautismo de deseo. Ningún santo creyó que el alma puede salvarse en otra religión. En línea con esta herejía, encontramos al Monseñor Donald Sanborn. En su publicación de hace varios años, Sacerdotium V, Sanborn declara explícitamente que, cito, «Si ellos, refiriéndose a los paganos e idólatras, por algún misterio de la providencia y predestinación, son unidos al alma de la Iglesia y por el deseo de su cuerpo, esto es a pesar de su paganismo e idolatría». Cierre de cita. Así que indica explícitamente que los paganos e idólatras pueden unirse a la Iglesia. También cuando se le preguntó sobre estas cuestiones,
dijo explícitamente a un amigo nuestro que el judío que rechaza a Cristo puede salvarse. Por lo tanto, él tendría que incluir a los musulmanes que rechazan a Cristo, a budistas que rechazan a Cristo, etc. Antes de continuar, es muy interesante observar que Monseñor Sanborn y aquellos como él condenan frecuentemente la herejía del Vaticano II que, cito, pone a las gentes del Novus Ordo en comunión con todo, musulmanes, budistas, hindúes, espiritualistas, judíos, adoradores del gran dedo gordo, cierre de cita. Y dice y condena la idea que ellos, los del Novus Ordo, están en comunión con todos estos miembros diferentes de religiones falsas, que la Iglesia del Vaticano II enseña por la herejía de Juan Pablo II que Cristo mismo se unió con cada hombre, incluso los que no tienen ninguna fe en el Evangelio o en Cristo mismo. Así que Sanborn está condenando el concepto de ser unido con miembros de estas religiones falsas que no creen en Cristo. No obstante, abraza esa misma herejía cuando está explicando cómo la gente y cuáles gentes él cree se salvan. En un sermón del 17 de febrero de 2008, Monseñor Sanborn repitió la misma herejía. False religions are an abomination in the sight of God. And if someone is saved who is in those false religions, it has nothing to do with that false religion. It has to do with the grace of God and their ignorance. Entonces es innegable. Él cree que las almas se pueden salvar en religiones falsas, y eso es evidentemente herético y condenado por la Iglesia. El Papa Gregorio XVI, Sumo Iugiter Studio, 27 de mayo del 1832, cito, finalmente algunas de estas personas descarriadas intentan persuadirse a sí mismos y a otros que los hombres no solamente se salvan en la religión católica, sino que aún los herejes pueden lograr la vida eterna. Cierre de cita. El padre Anthony Secada y Monseñor Daniel Dolan también son sacerdotes que están trabajando en comunión con Monseñor Sanborn y creen exactamente lo mismo. Su falsa opinión sobre la ignorancia les obliga a aceptar la idea que las almas pueden salvarse en cualquier religión, así como cree Lefebvre, Sanborn, etc. En una conversación telefónica, el padre Secada, cuando se le preguntó, confirmó que él cree que los judíos y miembros de otras religiones se pueden salvar. En nuestro programa de radio grabado en inglés, fechado el 3 de julio de 2007, documentamos cómo Monseñor Dolan cree en la misma cosa. La Sociedad San Pío V, otra misma sociedad independiente sacerdotal, también acepta y cree la misma herejía. El padre Baumberger dijo justo en la presencia del hermano Miguel Diamond que los budistas se pueden salvar. En su publicación, edición inglesa, del invierno de 2005, The Roman Catholic, el católico romano, página 54, contesta la pregunta, cito, ¿los católicos creen que los no católicos se pueden condenar? Respuesta, no. Ellos afirman audazmente y exactamente lo contrario de lo que la Iglesia ha definido. También declaran repetidas veces en su publicación que se pueden salvar los no católicos aunque no son miembros formales de la Iglesia. Esa es una manera discreta de decir que los miembros de otras religiones pueden salvarse. Ellos también hacen esta afirmación al citar a otros sacerdotes. De hecho, en su publicación del otoño de 2003, página 7, citan a un sacerdote llamado Fenton, quien había argumentado que es inconcebible que todos los no católicos muertos se hayan condenado durante la historia de la Iglesia, que ninguno de ellos se salvó y que, cito, simplemente rehúsa creer que el infierno fue su destino eterno. Por lo tanto, atrevidamente rechazan lo que la Iglesia ha definido. La CMRI, Congregación María Reina Inmaculada, otro grupo independiente que ha trabajado en el pasado con el sacerdote ya mencionado, también niega el dogma. Ellos publicaron el artículo del Monseñor McKenna sobre este asunto, The Boston Snare, la trampa de Boston, en el cual él reformula el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación. Dice que solo es una simple advertencia, no tanto una doctrina, y que debe entenderse que se aplica únicamente a los que están, entre comillas,
a sabiendas fuera de la iglesia. Entonces, en otras palabras, para McKenna, el dogma no es una verdad infalible del cielo que declara que todos los no católicos no se salvarán, sino más bien un estímulo, una advertencia, una amonestación, que ellos deben convertirse católicos. Pero si no están convencidos de su necesidad o de la veracidad de la iglesia, entonces no se aplica a ellos. Así que si usted es un judío que no está convencido de que Jesucristo es el Dios encarnado, entonces no se aplica a usted. O si usted es un musulmán que está convencido que Mahoma fue un profeta, entonces no se aplica a usted. Por lo tanto, McKenna afirma una porquería modernista pura, que es equivalente a la condenada herejía modernista que los dogmas no son verdades venidas del cielo, sino solo una interpretación. Esto es un claro rechazo de la infalibilidad papal, y esto es publicado en las publicaciones de la CMRI, porque ellos creen exactamente lo mismo. El hermano Pedro Diamond ha hablado personalmente con numerosos miembros de la CMRI que le han dicho que los judíos que rechazan a Cristo pueden salvarse, y le han indicado que las almas pueden salvarse en religiones falsas. También publicaron un artículo llamado La salvación de los que están fuera de la iglesia, que enseña herejías similares. Esto es contrario palabra por palabra al dogma fuera de la iglesia no hay salvación. Equivale a publicar un artículo que diga el pecado original que tuvo María, lo que es directamente contrario a un dogma ya definido. Padre Kevin Belancourt, otro sacerdote independiente sedevacantista, acepta y cree la misma herejía que las almas pueden salvarse en religiones falsas. En su libro inglés I Baptize with Water, Yo bautizo con agua, indica explícitamente en la página 17 que los paganos, cito, pueden salvarse, y que un budista de la India o un musulmán pakistaní y otros serían ejemplos de personas que se pueden salvar. Por lo tanto, él cree que las almas pueden salvarse en otras religiones. Este hereje incluso argumentó en la siguiente página que las almas pueden salvarse, cito, fuera de la iglesia, negando el dogma palabra por palabra. El padre Giardina de Alabama explícitamente le dijo al hermano Pedro en una conversación que él cree que es posible que se salve un rabino que rechaza a Cristo, que él no sabe quién se salva, por lo tanto cualquiera puede salvarse en cualquier religión. El padre Manuel Martínez y su obispo Juan José Esquetino, unos sedevacantistas de la Fundación San Vicente Ferrer de Guadalajara, México, también son unos herejes que niegan este dogma. En un email fechado en marzo de 2008, contestando a la pregunta que si enseña la Iglesia Católica que todos los paganos se condenan, Martínez respondió blasfemamente que, cito, la Iglesia Católica no enseña que todos los paganos se van al infierno, cierre de cita. ¡Qué mentiroso abominable! ¿Qué dice la bula dogmática Cantate Domino del Papa Eugenio IV? Dice, la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Desgraciadamente, el padre Martínez y su obispo, y todos los que piensan igual como él, son unos herejes contumaces y mentirosos que niegan la enseñanza dogmática infalible de la Iglesia. Padre Martín Stepanik, un viejo sacerdote independiente sedevacantista que reclama ser un franciscano, también es un hereje que rechaza este dogma. En el siguiente clip de audio, dice y después rechaza lo que la Iglesia ha definido que todos los que mueren como no católicos no están salvos. Él incluso dice blasfemamente que la Iglesia nunca ha enseñado esto. ¿Alguna vez ha leído el Concilio de Florencia? And that is of incredibly asserting that all who are not formal and visible members of the Church, and this would mean all Protestants, all Orthodox, all Jews, all Muslims, all pagans of every brand or color or nationality, are automatically excluded from eternal salvation. But this is something which the Church has never taught and never will teach.